Creo que las políticas públicas hoy día, tal como están construidas, no permiten la participación primero no permiten la participación de los actores, de los agentes culturales y de los actores sociales que constituyen, digamos, la ciudad o la región. Por lo tanto, una de las primeras cosas que se debería hacer es eso, que participemos como agentes culturales de la decisión, de la toma de decisiones, para poder construir, digamos, una política pública que sea no solamente cercana, entre comillas, a la gente, sino que sea pertinente a los territorios. Y que esa participación incluya no solamente un tipo de actor o agente cultural, sino que permita, digamos, la participación de la diversidad de actores culturales que hoy día componen la región. Sí, yo creo respecto a este tema que si bien en los últimos años se ha avanzado un poco en no ser tan centralista y no tener esa visión siempre de arriba hacia abajo, se ha intentado levantar alguna catástrofe o cosas desde abajo hacia arriba. Efectivamente la política en sí sigue muy enfocada en privilegiar o dar espacio a ciertos actores, dejando al margen a otros que debería entenderse que al final todos podemos ser un actor cultural. En el término de la centralización también, las comunas han podido entrar con algunos proyectos, pero hay temas como la evaluación del impacto, en donde muchas veces tienen menos posibilidades, ya que son temas enfocados a lo comunal, que vistos desde Valdivia o desde la región uno dice, oye, es que quizás esto no le interesa a toda la región, sino que solo acá, entonces el impacto se ve como limitado. Yo creo que ahí tienen que cambiar un poquito los estándares o los criterios de evaluación. Otra idea puede ser integrar lo cultural con otros aspectos sociales, ambientales, que en la zona de nuestra región están muy vinculados. No se puede hablar muchas veces de lo social o de lo histórico sin abordar los problemas ambientales y la actualidad que estos tienen en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reñiguazo para la construcción de una represa, el terremoto en sí, para cómo estamos construyendo, habitando la ciudad, cómo se están rellenando humedales, por ejemplo. Hay toda una conexión que sigue siendo cultural, pero que también abarca otros aspectos. Entonces yo creo que tiene que ampliarse la mirada y incrementarse la participación de abajo hacia arriba en este tema. En nuestra práctica ha sido muy enriquecedor poder congregar a mujeres muchísimo más jóvenes que nosotras y que las propias señoras que forman parte del colectivo, porque también nos ha permitido instalar otros temas. Hemos hablado de aborto, hemos hablado de eutanasia, hemos hablado de diversidad sexual, en un grupo que a todas luces es lo más inofensivo que existe. O sea, nosotras somos señoras que nos juntamos a compartir alimentos y a bordar, a coser. Miren qué improductivo, ¿no? Ante la luz más sistémica. Y sin embargo, claro, hemos podido construir ese discurso desde las transgresiones, desde las provocaciones y de los propios diálogos. Y a partir de eso, pienso mucho en la importancia de las voces que pertenecen al territorio, ¿no? En muchos casos, no sé, he escuchado, por ejemplo, a una señora mayor decir, oiga, pero viene un ingeniero acá, está haciendo un análisis del territorio, le estamos diciendo que este territorio no es apto ni para generar tal proyecto, ni para plantar tal especie medicinal, por ejemplo, y sin embargo lo hacen y aquello fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque esa señora tiene una experiencia que tiene que ver con vivir, ¿no? Que tiene que ver con escuchar a la abuela, que tiene que ver con asumir que si pasa tal especie por el aire o si está recibiendo un mensaje de su abuela muerta, es tan válido como las acciones y las actividades que podemos generar los propios agentes culturales. Entonces poder asumir aquello, ¿no? Sin establecer una desigualdad discursiva. Creo que de alguna manera yo también estoy recogiendo lo que mis compañeros acaban de comentar, ¿no? Entender cuáles son las necesidades propias del territorio y no uniformar, no porque en el norte requieran tal procedimiento, en el sur va a ser igual.
o en el mismo Valdivia, no porque en tal población las cuestiones se resuelven de cierta manera, van a resultar de la misma manera en esta otra. Y para generar eso yo necesito saber con quiénes me estoy relacionando. Por lo tanto, creo que es muy importante el hecho de empaparse, el hecho de imbuirse, el hecho de saber cómo se llama la señora y qué le duele y qué la alegra y qué la hace vivir finalmente. Creo que eso no nos falta y sería un avance, representaría un avance muy grande en términos sociales también, culturales, geográficos. Creo que hay dos cosas más que se tienen que incluir, digamos, en las políticas públicas. O sea, entender, digamos, que la agente cultural no es el intelectual, ya, sino que ampliar ese concepto. Y así como la arpillerista no es que pueden, son agentes culturales, también están en otras partes. Entonces el agente cultural es el señor o la señora o el niño, la niña, la mujer que vive, digamos, en los propios territorios, que es poblador, y eso también hay que conceptualizarlo como un agente cultural, y en la medida que eso se haga, tienen entonces que participar, digamos, en conjunto con los otros actores culturales. Se tienen las mismas responsabilidades, tienen la misma capacidad de definir qué son políticas públicas. Yo creo que eso no se considera. Entonces, al final, claro, nos entendemos nosotros como un agente cultural porque ha trabajado, por ejemplo, con la comunidad, pero es la comunidad también la agente cultural. Entonces, eso creo que hay que incluirlo en cómo estamos definiendo la política pública. Y lo otro es que tiene que estar asociado a recursos. La política pública tiene que tener recursos para el desarrollo de la cultura, y de la cultura en su amplio también concepto. O sea, no es solamente es el patrimonio, es lo que nosotros mencionábamos, el territorio, es la memoria, es la idea de que la idea que las personas tienen sobre el patrimonio, la cultura. Entonces eso tiene que estar asociado a recursos, y creo que hoy día no está asociado básicamente a recursos, porque si no, nuestros proyectos no serían proyectos que tienen que estar buscando recursos, digamos, a través de algún programa o algún concurso público y compitiendo con otros agentes culturales para ganárselo, a ver cuál de ellos es el mejor, el más bonito, que tiene más impacto. Eso no sucedería si efectivamente hubieran recursos. Entonces, las políticas públicas necesariamente tienen que estar asociadas a recursos concretos. Sobre esto yo creo que también tiene que ver un poco con las dificultades de gestión, de cómo gestionar. Tiene que ver con la visión del Estado en realidad, en general con las políticas públicas, de que no está preparado o no está abierto a cambiar la forma de ver la gestión de estas políticas e incorporar esta mirada como de abajo hacia arriba, y muy importante también los recursos. Y por otro lado, la idea de que todos somos agentes culturales, a la hora de llegar a evaluar los proyectos, se cae, porque efectivamente te van a evaluar el currículum y ya, no sé, pues es historiador o ha realizado investigación, versus una persona que vive en una comunidad, que ha recogido un conocimiento que representa muchas cosas de identidad para esa comunidad específica, pero que no tiene el currículum para resultar bien evaluado en esa instancia. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con gestión, con un cambio de mirada y con hacer algunas modificaciones que permitan efectivamente abrirse a todos los actores culturales. En mi caso creo que hay dos cosas. Coincido absolutamente con el tema recursos. O sea, si ustedes nos preguntan a nosotras, esto es pura autogestión, esto es puro amor. Son 12 señoras que durante 1 o 2 días a la semana van a reunirse juntando las chauchitas para poder llegar con algo para compartir o cocinando en sus propias casas. Nos hemos adjudicado muy poquitos proyectos que nos han permitido financiar con suerte algunos materiales. El resto se comparte, el resto se recibe, el resto se recicla. Y creo que allí también hay un componente político que es bien importante. Pero es indudable que necesitamos recursos. O sea, este poemario ha viajado por correo desde el sur al norte de Chile haciendo pucha, haciendo la vaquita. Y la señora que quizá, no sé,
puso 200 pesos, se quedó sin un pan, pero a ella también le interesa que el libro viaje, ¿no? Porque entiende que hay otra cosa más importante que ese pan sin el cual ella se quedó para poder ayudar a financiar este viaje. Y por otro lado, esta cosa asistencialista, ¿no? Esta cosa paternalista que se asentó muchísimo. Yo que trabajo en la época desde los 70 en adelante en Chile, y que tiene que ver con que soy yo el que tomo la mejor decisión y quizá no tengo idea cuál es la comunidad, pero porque resultó en otro lugar que probablemente es muy distante del territorio vuestro, quiere decir que va a ser exitoso. Esa cosa de tomar la decisión porque yo estudié o porque yo pertenezco a una institución que ha estudiado y que ha establecido una serie de estadísticas que en la práctica tampoco definen mucho. Y este sentir que en el fondo, claro, tomando yo las decisiones, ustedes funcionan también bajo mi alero, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pensar cuál es la deuda que queda desde la comunidad hacia la adjudicación de proyectos, por ejemplo, cuál es la concesión que hay que generar ahí a modo de retribución, implícita, por supuesto, esto no está en las bases, pero es complejo en términos del riesgo, es complejo en términos de la decisión política. Entonces son una serie de cuestiones que están puestas en juego allí que no necesariamente aparecen transparentadas en la mesa.